Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Bienvenidos, aquí comienza La Tertulia, con temas de actualidad, enfocados con el lente espiritual. Y ya con ustedes, La Tertulia. Buenas tardes, este es su programa La Tertulia. Miguel Jacín, quien les habla, en compañía, como siempre, de mi amado hermano Luis Sena. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. No se me olvidó ahora, ¿verdad? Bien, pues hoy vamos a tratar un tema que es, yo creo que muy poco conocido, ¿verdad, Luis? Hasta era poco conocido por nosotros hasta que nos pusimos a estudiar el tema. Y con todo esto de la pandemia y todo esto, encarcelamientos titulados distanciamiento social. Sí, pues, que de hecho son estrategias diseñadas por centros de ingeniería social. Correcto. Del mundo. Que es de lo que vamos, incluso parte de esas estructuras de las que vamos a hablar en este día. Es decir, el tema de hoy es los amos del mundo. ¿Quiénes son los amos del mundo? ¿Quiénes dominan la política, la economía, la música, las noticias, los que dominan todo? Es decir, esto no funciona así como que salió porque salió. Todo obedece a una estructura planificada con tiempo y manipulada para que las cosas sucedan como ellos, los amos del mundo, quieren que sucedan. Pero hay una explicación bíblica para eso. ¿Cuál es, Luis? La encontramos en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. O sea que nosotros vamos a hablar de la estructura orgánica de Satanás para realizar eso que él le estaba ofreciendo a Jesucristo en la tentación en el desierto. De eso que estamos hablando. O sea que esos amos del mundo tienen un jefe detrás. Él se lo ofreció a Cristo y lo rechazó, pero los humanos lo aceptaron. Bueno, los humanos son esclavos. Sí. Desde Génesis 3, cuando los humanos, Adán y Eva, fueron engañados por Satanás, el poder que Dios le dio a los humanos sobre la tierra pasó a Satanás. Los humanos no redimidos son esclavos del diablo. Son sus sirvientes, obligatorios. O sea, es una vara de hierro, los gobierna con vara de hierro. Sí. Aunque en la mayoría de los casos ellos no lo saben y ellos creen que hacen lo que ellos quieren. Y en verdad ellos hacen lo que quieren, pero también dirigido por su padre el diablo. Exactamente. Bien, entonces vamos a hablar en este programa, Luis, acerca de cuál es la estructura a través de la cual funcionan estos amos del mundo. Sí, los sistemas del mundo. Los sistemas del mundo. Y hoy no nos va a dar el tiempo, ¿verdad, Luis?, para mencionar algunos nombres clave que son importantes conocerlos, sino en el programa siguiente, con Dios delante. Pero podemos hablar principalmente de sus roles. De sus roles. Más que de sus identidades de nombre y apellido. Sí, aunque es importante saberlo. Creo que para cuando usted escuche hablar de alguna persona pueda decir, eso forma parte de los amos del mundo. Pues mire, entonces, la estructura es la siguiente. Estamos siguiendo un esquema que presenta una persona a la cual nosotros recomendamos, que se llama Israel Melech, está en YouTube. Él habla del tema de los amos del mundo, al igual que el doctor César Vidal. También tiene un programa que se llama El Gran Reseteo, que va en la misma línea de lo que habla Israel Melech en YouTube y de lo que nosotros vamos a hablar hoy también. Y también Miklos Lukács. También. Son nombres que ustedes anoten por ahí y para que tengan más información, busquen, estudien, porque es importante saber esto. Entonces, en la estructura de aquellos que son los amos del mundo, bueno, pues empezamos con la base. La base somos nosotros, los ciudadanos. Es decir,
el común, los profesionales, las enfermeras, los trabajadores, los profesores, los médicos, todo en general, toda la base de un país forma parte de la primera base de esa gran estructura. Nosotros vamos a ir subiendo desde lo menos, digamos, entre comillas, importante en la estructura hasta lo más importante. O sea, los de menos poder a los de más poder. Esa es la palabra adecuada, los de menos poder a los de más poder. Entonces, luego tenemos en una estructura ya nacional, aparte de esa base que acabamos de mencionar, tenemos a los senadores y diputados. Sí, los gobernantes. Los gobernantes. En los tres poderes del Estado. Exactamente, más fácil de resumir, los tres poderes del Estado. Eso incluye la policía, las Fuerzas Armadas, el sistema penitenciario. Sí, las instituciones que desarrollan esos poderes del Estado, ¿verdad? Porque muchas de esas instituciones son extensiones o del Poder Ejecutivo, o del Poder Legislativo, o del Poder Judicial. Correcto. En pocas palabras, pues tenemos los gobiernos de cada nación, arriba. Sí. En esa estructura, de abajo hacia arriba, y en base y subiendo en la escala de poder, ¿no? Los gobiernos, el presidente de una nación, etcétera. También forma parte de esa base las religiones y los medios de comunicación locales. No me estoy refiriendo a los medios de comunicación internacionales que pertenecen a otra estructura, a otra parte de la estructura, que tienen mucho más poder. O sea, básicamente los dirigentes de esas instituciones. Correcto. Los participantes de esas instituciones están en el nivel más abajo que mencionamos. Sí. Pero estamos hablando del liderazgo de las iglesias y de esas instituciones de medios de comunicación. Sí. Dentro de ese ámbito que tú acabas de mencionar de las iglesias, en esa estructura, lo ponemos en términos generales las religiones, pero las iglesias yo entendería, Luis, que forman dentro de esa misma estructura es otra estructura, porque cuando hablamos en términos de religiones, nos estamos refiriendo a religiones falsas que no pertenecen al cristianismo bíblico. Sí, pero recuerda que el cristianismo, desde su origen, fue infiltrado por herejías de las tinieblas. El cristianismo siempre ha estado infiltrado. Sí. Por eso siempre debe estar vigilante de falsos maestros y falsos profetas. Sí, de hecho, más adelante, con Dios delante, vamos a hablar de cómo los amos del mundo, esas pocas familias que gobiernan el mundo, que vamos a llegar a ella, aunque no en este programa, cómo esas personas tuvieron la visión de penetrar en la Iglesia Católica Romana para ellos poder instalar sus propios papas y seguir gobernando el mundo a sus antojos. Eso sí, lo que tú acabas de decir es impresionante. Y cómo se formaron también los masones y toda esa estructura de falsas religiones. Como extensión de las estructuras de poder del Imperio Romano cuando cayó. Entonces, ahora bien, nosotros es importante saber, Luis, que aunque da la apariencia de que nosotros como nación tenemos un gobierno, si hacemos lo que nosotros queremos como nación, tenemos que entender una cosa, eso no es verdad. Ninguna nación del mundo tiene esa libertad. No la tiene. Ninguna, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. No, es el que menos. Para que lo sepan. No, porque se ve como que es un superpoder que no tiene otro poder por encima. Eso es falso. Y lo vamos a ver más adelante. Pero nada más hay que analizar la deuda federal del gobierno de los Estados Unidos para darse cuenta de que quien posee esa deuda posee a los Estados Unidos. Correcto. Hay alguien que dijo algo muy interesante. Tengo una cita por aquí de un señor llamado Mayer Angel Rothschild, de los famosos Rothschild. Escuchen lo que él dijo, y aunque viene de una boca bien pagana, es una realidad lo que él está diciendo. Dice él: dame control sobre el dinero de una nación y no me importa quién redacte sus leyes. No le importa porque lo puede sobornar y comprarlo con su economía y con su dinero. Claro. Entonces, ese es el afán principalmente por la cual es ese anhelo de codicia entre el ser humano, porque el ser humano, aunque no sea muy filósofo, sabe que si tiene el dinero, tiene el poder, porque puede manipular todas las cosas a su antojo, porque los corazones de los seres humanos son manipulables también.
incluyendo el de muchos cristianos. Y yo diría que el de todos los cristianos en forma potencial. En forma potencial significa que algo que no ha sucedido, pero que tiene la capacidad de que pueda suceder. Sí, porque por ejemplo, usted tiene una piedra en la mano, elevada en su mano. Esa piedra tiene lo que se llama una energía potencial. Potencial porque energía que es movimiento. Potencial porque puede, si usted la suelta, entonces se convierte en energía cinética y entonces se desarrolla. Entonces, en el corazón nuestro también existe la posibilidad potencialmente de la codicia y todas esas cosas. De hecho, sucede más de lo que uno quisiera que sucediera. Y en la Escritura está la doctrina de contristar el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, aún un creyente regenerado que haya contristado al Espíritu Santo, ¿qué esperamos de su conducta? Un desvío de la santidad. Así es. Entonces, ahora bien, decíamos que los gobiernos nacionales, en realidad, y es bueno que lo sepamos, no son los que gobiernan. Aunque gobiernan, no son los que gobiernan. No tienen autonomía. Ellos son la cara de los amos del mundo. ¿Y cuál es el próximo nivel entonces? El próximo nivel son los organismos internacionales. Y hay uno ahora que es el que está sonando más que todo, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Que tú te preguntas, ¿y por quién está dirigida la Organización Mundial de la Salud? Por las mismas personas que han sido puestas por los amos del mundo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una institución privada y es sostenida y mantenida fundamentalmente por las grandes empresas multinacionales, entre ellas empresas de alimentos y empresas farmacéuticas. Y esas empresas multinacionales de alimentos y farmacéuticas, adivina a quién pertenecen, a los amos del mundo, que más adelante vamos a desarrollar, que fundamentalmente son 13, vamos a soltar esa, ¿verdad? Son 13 familias dentro de eso que son lo que se llama los amos del mundo. Entonces, esas organizaciones dictan leyes que los gobiernos tienen que obedecer. Tienen que obedecer. ¿Y por qué tienen que obedecer? Porque están endeudados. Porque están endeudados. ¿Y por qué están endeudados? Porque fue una estrategia para someter a los gobiernos del mundo a esa estructura. De hecho, una de las razones, entre otras, es por la cual surgió la pandemia, es para quebrar la economía mundial de cada nación, y así ha sucedido, para entonces prestarle dinero bajo el pretexto de que no podemos abandonarlas. Parece muy bonito, ¿no? Y muy buena gente. Pero es sabiendo que no lo van a poder pagar. Para entonces, y todo eso sujeto a contratos y leyes, porque eso no es así en el aire, que tú tienes obligado que obedecer, y si no te meto la fuerza militar. Es decir, pero ya lo están haciendo de esa manera. Los países están endeudados, nuestras naciones están endeudadas. Consulte usted mismo la página nuestra del Congreso, busque la página de transparencia y chequee a ver desde cuando se instaló el nuevo gobierno, y no es porque sea del nuevo gobierno, sino a partir de él, es de donde hay que contar. O los gobiernos anteriores. Sí, pero actualmente el régimen de préstamos va muy alto, muy rápido, y entonces por razón de la pandemia y de la crisis, entre comillas, ¿verdad? Por razón de la pandemia y de la crisis. Entonces, eso por mencionar uno solo de esos organismos internacionales. Tenemos, resumiendo, la Organización Mundial de la Salud, que es la que dicta todo lo que se puede y no se puede hacer en la salud. Fuera de ahí, usted es ilegal y puede caer hasta preso. Pero hay uno de ellos que es como el coordinador. La Organización de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. Sí, ese es el panal de las abejas. El panal de las abejas. Ese es el diseñador técnico de la estrategia. Correctamente. O sea, ellos le diseñan la estrategia de dominio de las naciones a los amos del mundo, que responden al amo del mundo. ¿Que quién es? Del mundo caído. Satanás. Porque el amo del universo, no del mundo, del universo, es Jesucristo resucitado. Pero el amo de los poderes mundiales y de las estructuras de los amos del mundo terrenal caído es Satanás. Y estos son sus servidores. Si tuvo el atrevimiento de ofrecérselo a Cristo sabiendo quién era Cristo, ¿no va a ser lo propio con los seres humanos? Naturalmente que sí. Y como una raza caída, de hecho, caímos.
Quiere decir, porque somos sus esclavos. Lo único que libera a un humano del poder de Satanás es el poder del Espíritu Santo que se canaliza a través del mensaje del Evangelio. Es lo único que lo libera. Una persona, un ser humano no liberado por el Espíritu Santo es un esclavo de los poderes temporales, dígase Satanás y los demonios. Eso es lo que la Biblia nos da, el mapa para entender la sociedad humana. Correcto. Entonces, mira, Luis, la Organización Mundial de la Salud está dirigida por los amos del mundo, y en la salud ellos hacen y plantean leyes que quieren y son las que hay que hacer, y los países como borreguitos, sí señor, eso es lo que vamos a hacer, cómo no, sí, lo vamos a hacer así. Pero tú no estás hablando del disfraz, porque el disfraz, la careta, es la careta de expertos. Nos han llevado a un mundo donde supuestamente los expertos saben cómo nosotros deberíamos vivir, y los expertos dominan la creación de Dios y ellos saben manejarla para el bienestar de la humanidad. Eso es una careta como de una fiesta de disfraces veneciana. Es una mentira. Exactamente. La Organización Mundial del Comercio, que es la que dicta las leyes de cómo deben los países entre ellos comercializar, qué deben hacer, qué no deben hacer, quién es... ¿Y por qué deben abrir sus fronteras para que todos los productos internacionales entren y quiebren a las industrias locales? Exacto. Ahí es donde entra la Organización Mundial del Comercio. Exactamente, que obliga a las naciones como nosotros, naciones pequeñas, a abrir la frontera a esos monstruos, grandes empresas que le pertenecen a ellos, a los amos del mundo, para penetrar el comercio, y como tienen costos de producción muchísimo mejor que las empresas locales y nacionales, la tumban, la destruyen. Exactamente. Entonces tenemos otro de esos organismos internacionales que pertenecen a los amos del mundo, es la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Ellos dictan leyes de cómo deben, qué es lo que se puede y no se puede hacer con respecto a todo lo que se llame trabajo. Exacto, las contrataciones, los sistemas de remuneración, etcétera. Todo eso. La ONU, que ya lo mencionamos, la Organización de las Naciones Unidas. Exacto. Dicho que la ONU está gobernada por 5 naciones. Las Naciones Unidas completa está dominada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene poder de veto sobre toda decisión que tome cualquier organismo del conjunto de Naciones Unidas. La ONU tiene ese poder. El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad. Y entonces esas 5 naciones gobiernan el mundo porque ellos pueden vetar cualquier decisión que se tome en cualquiera de los organismos del sistema de Naciones Unidas. O sea que el mundo, esos amos del mundo, en realidad gobiernan esas organizaciones multinacionales a través de los ejecutivos de 5 naciones principales del mundo, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Oye, esta es muy bonita, muy graciosa. Esta es la que tiene al mundo esclavizado a nivel de ideas y pensamiento, la UNESCO. La UNESCO, que también forma parte de la estructura de organismos internacionales de los cuales son dueños los amos del mundo. UNESCO, Organizaciones Nacionales Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es decir, encargada de lavarle el cerebro a la gente. A los muchachos que están estudiando. No se le puede, incluso a los profesores también se lo lavan el cerebro. Y a los adultos que no han estudiado a través de la televisión. Exactamente. Entonces, ¿qué ellos enseñan? Enseñan lo que los amos del mundo quieren que la gente sepa. No más de ahí. No más de ahí, nada que lo pueda convertir en hombres libres pensadores. No, eso está prohibido. Y si hay un colegio o una institución que se sale de ahí, la multan, le quitan los permisos de legalización, de operación como escuela o como colegio. Debemos recordarle a la audiencia de que estamos hablando de la estructura de gobierno de las tinieblas del cosmos. Correcto. Así está gobernado el cosmos. Lo que le ofreció Satanás a Jesucristo, si postrado lo adoraba. Correcto. La OEA, Organización de Estados Americanos, vamos un poquito más rápido, la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Señores, escuchen esto. Como todas estas estructuras internacionales de gobierno
que manejan a los países y pertenecen a otro grupo más para arriba, que son los amos del mundo, que tienen nombres y apellidos y son familias, entonces es una deducción sencilla. Ninguna de estas organizaciones tienen tono de piedad. Piedad y santidad ahí no hay para nada en lo absoluto, por más que se disfracen. Pero ¿cómo piedad y santidad en el mundo caído gobernado por Satanás? Lo que él le ofreció a Jesucristo no fue piedad y santidad. Lo que pasa, Luis, que ellos ofrecen, por ejemplo, UNICEF. Sí, protección de la niñez. Protección de la niñez y lo disfrazan también que el que no sabe compra esa mentira. Pero un creyente un creyente que ha leído a Lucas 4 no puede comprar esa mentira. Bueno, nosotros estamos haciendo el programa precisamente para los que la han comprado, la devuelvan. La devuelvan, sí. Sin reembolso. Sin reembolso. Y el último es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Oye, te voy a mencionar un solo punto ahí para que tú veas cómo son las estructuras de coerción del IFAD, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Los productores de cualquier país no pueden usar su propia semilla, ni pueden ellos traerla por importación si no tienen el aval de la IFAD. Tienen que ser semillas producidas por ellos. Que en su mayoría son transgénicas. Se supone que para aumentar la productividad y reducir el impacto de las plagas. Y además, pero esa es la parte positiva. Pero nosotros sabemos que la creación caída no está gobernada por el bien, por la verdad y por la belleza del reino de Dios, sino por todo lo contrario. Así es. Surge una pregunta, Luis, que quiero hacer en el aire. Hacértela a ti y hacérsela a nuestros radioescuchas o amigos y hermanos que nos escuchan. Dentro de todas esas organizaciones deben haber hermanos cristianos que funcionan ahí. ¿Están ellos? ¿Cuál debería ser el rol de un creyente trabajando en una de esas organizaciones que sabemos claramente que son organizaciones de las tinieblas? ¿Sería salir de ahí o procurar establecer en la medida de sus posibilidades la agenda de Dios? Lo segundo, el llamado del pueblo de Dios es hacer la luz del mundo. Y los creyentes estamos llamados a ser sal y luz del mundo donde quiera que estemos. Entonces, un creyente que pertenezca a una de esas estructuras de poder dominada tan explícitamente por el poder de las tinieblas, sabe que potencialmente será agregado a los mártires del cristianismo cuando trate de ser sal y luz dentro de esas instituciones, porque ese es su rol. Sí. Tratar de ser sal y luz, actuar como sal y luz, no importa que sea sacrificado. Entonces, a mí se me ocurre, Luis, y quiero oír también tu comentario, que esa fue la situación en la que algunos de los profetas estuvieron, y sin embargo ellos fueron sal y luz donde Dios lo colocó. Es el caso de José en Egipto y es el caso de Daniel en Babilonia y de los profetas de Israel en el pueblo de Israel. Bueno, dentro de la nación del pacto, pero ¿y qué dentro de la nación del nuevo pacto? En la historia de la iglesia hay muchos creyentes, muchos de ellos anónimos, que pelearon la buena batalla de la fe y muchos fueron sacrificados como mártires y otros simplemente prevalecieron. Y eso hizo que el cristianismo fuera la fuerza civilizadora de la civilización de Occidente. Correcto. ¿Cómo se pudo hacer? ¿Con 2 o 3 líderes de iglesia? No, con masas de creyentes que fueron fieles a Cristo en su vida cotidiana. No en su vida de iglesia, en su vida cotidiana. Iban a su iglesia y pertenecían a congregaciones, pero sobre todo hicieron su contribución en sus esferas culturales siendo fieles a Cristo. A muchos lo martirizaron, pero no a la mayoría. La mayoría prevaleció. Por eso se fundó una civilización alternativa a la civilización bárbara y compuesta en gran medida por la gran familia de la fe, que es el pueblo de Dios del nuevo pacto. Entonces, subiendo un poquito más en la estructura de poder de aquellos de los amos del mundo, están por encima de ellos, porque ya uno podría decir, bueno, esto es lo máximo, las organizaciones internacionales lo gobiernan todo, no tienen a más nadie por encima. No, no es así. Tienen
otra estructura de poder que son las llamadas fundaciones o las ONG. Organizaciones no gubernamentales. No gubernamentales. Eso implica privadas. Exactamente. Entonces, bajo la careta de la filantropía y la beneficencia, que es la gran trampa. Exactamente. Vamos a mencionar solamente 4 de esas fundaciones fundamentales. No hay muchas, pero estas 4 son importantes que se sepan. Es más, vamos a mencionar 2 nada más. La de Bill y Melinda Gates Foundation. Muy famosa. Bill Gates. Muy famosa. Muy famosa. Y la otra es otra sumamente famosa, la Fundación Rockefeller. Que si usted no sabe qué es esa Fundación Rockefeller y quiénes son los Rockefeller que forman parte de los amos del mundo, yo les recomiendo que vaya a San Google y busque los Rockefeller y investigue sobre esos personajes, quiénes son y cómo gobiernan y manejan el mundo. Ahora, perdón. Sí, dime. Una pregunta que un creyente puede hacerse es, si yo le sirvo a Cristo, ¿por qué yo tengo que ponerle atención o interesarme en esta información de quiénes son los amos del mundo? Bueno, porque para servirle a Jesucristo, necesariamente el reino de Dios está en un combate mortal con el reino de este mundo. Y si usted no sabe quién es el enemigo, sin darse cuenta, puede estar levantando la mano y cantando coritos en una iglesia el domingo y sirviéndole a los amos del mundo del lunes al sábado. Exactamente. Por no saber cuál es la estructura del cosmos, del príncipe de la potestad del aire, que ahora gobierna sobre los hijos de desobediencia. De eso que estamos hablando. Correctamente. Luis, ya nosotros llegamos al final. Bueno, nos queda un par de minutos todavía. Pero que siempre hay que hacer el corte. Entonces no quisiera entrar para dejarlo en el aire esta entonces, parte. Quedamos entonces resumiendo. Tenemos que tener la estructura de cómo se gobierna el mundo, de cuáles son los amos del mundo. El organigrama del mundo. Esa es la palabra, el organigrama del mundo. Tenemos en la base a la sociedad común, ¿no? Nosotros, los profesionales, médicos, obreros, etcétera, profesores. Luego vienen los militares, policías, cortes, prisiones, senadores, diputados, la separación de los gobiernos la separación de los poderes del Estado. El gobierno presidencial, eso forma parte de la base. Luego, por encima de ellos, están los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, la ONU, UNESCO y todas ellas, que son las que gobiernan a los gobiernos locales. Por encima de ellos hay otras instituciones que gobiernan a los organismos internacionales, que son las fundaciones o ONG. Porque los financian supuestamente filantrópicamente y a través del dinero influyen sobre ellos. Porque se supone que esas organizaciones internacionales estén formadas por contribuciones de los gobiernos nacionales. Pero el truco de la filantropía hace que el sector privado pueda penetrar esas organizaciones internacionales y tener hegemonía sobre los gobiernos locales. Correcto. Bueno, vamos a continuar en la próxima semana con el desarrollo de este tema acerca de los amos del mundo, así que esperamos que haya sido para la edificación de cada uno de ustedes y sobre todo para la gloria de Dios. Bueno, el Señor les bendiga. Recordar ante todo que el Señor Jesucristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Sí, porque uno escuchando todas estas informaciones se siente un poquito abrumado. Hay alguien sentado a la diestra del trono de Dios que tiene a los amos del mundo bajo su pie. Bajo sus pies. Sí. Y a ellos los deja hacer lo que Él quiere. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.